Javier Milei, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien, contame cuál es tu mirada sobre este momento de indefinición. Todavía no sabemos quién va a ser el nuevo gabinete, quién el nuevo ministro de Economía. Que no importa quiénes sean los nombres que vaya a nombrar el presidente, esto va a terminar mal. ¿Por qué? A ver, la economía argentina presenta una profunda situación de ¿Podemos desequilibrio. hacer que me mires a mí? Pues si no es como... No, A ver, bueno, estoy pensando yo por el tema de la cámara. Sí, o sea, estamos en vivo, mirá, bueno, estamos perdón, Diego, yo trato de respetar los códigos de la cámara. Quédate tranquilo. 9:25 estamos esperando. Digo, a mí me resulta más fácil mirarte. Claro, mirémonos, dale. A ver, 9:25 esperando el portón verde. Vamos por partes. Dale. A ver, Argentina, vamos con un diagnóstico para ver el problema que enfrenta Argentina. Tenés 85% de inflación, o sea, viene viajando ese ritmo. Tenés el nivel de actividad estancada. Tenés un riesgo país promedio de 2.500 puntos básicos. Tenés un riesgo país en los bonos cortos, que son, digo, lo que están más cerca del pago, digo, con lo cual el riesgo de default se ve más claro, en 4.500. Tenés, por ejemplo, el credit default swap, o sea, cubrirte del default de Argentina son 10.000 puntos básicos. El verdadero riesgo argentino es 10.000 puntos básicos. Tenés 50% de pobres, tienes 10% de indigentes. Es decir, la situación macroeconómica argentina es un desastre. Es decir, vos forzosamente, para evitar que tener un escenario mucho peor que el Rodrigazo, tenés que hacer urgente un programa de estabilización serio. Ahora, para que un programa de estabilización sea exitoso, tiene que ser creíble. Pero la credibilidad no es una cosa abstracta, la credibilidad es algo muy concreto. Uno es tener reputación. Alguien como Alberto Fernández, que un día dice una cosa, que otro día dice otra, a veces cambia de opinión hasta en el mismo día, carece de reputación. No solo eso, sabemos que está fuertemente condicionado por todo lo que es el ala política del gobierno, que desprecia la segunda cuestión que hace a que vos puedas tener reputación, es que el programa esté diseñado correctamente en términos técnicos. Entonces, si vos, por más que traigas a Milton Friedman, por decirlo de alguna manera, a Mises, a Hayek, a los mejores de la historia, ¿sabés qué? Van a fracasar. ¿Por qué? Porque como vos no tenés credibilidad, ese programa, lo que va a pasar es que va a ser profundamente recesivo. Y al ser profundamente recesivo, lo que va a pasar es que no se lo van a bancar políticamente y van a volar al ministro de Economía o al jefe de gabinete, a quien sea, por las nubes. Es decir, que esto inexorablemente termina mal. Y yo digo, quiero señalar el tamaño del riesgo que tenemos. Para que tengan una idea, el Rodrigazo, que ocurrió en 1975, veníamos de un programa que se llamaba Inflación Cero, el Plan Inflación Cero de Helbar, que básicamente era controlar precios, controlar todas las variables, estaba todo reprimido y que hacían déficit fiscal y lo financiaban con emisión monetaria. Y en ese contexto, un momento, no le dieron mal los números, ¿y qué pasó? Vino un señor llamado Celestino Rodrigo, se inseró y voló por los aires todo. Ahora, ¿qué significó eso en términos de dos variables? Porque esto es lo importante, porque acá es, la gente dice, sí, ¿y a mí qué? No, bueno, ahora te voy a contar lo grave que es para vos. La inflación venía al 30% y vos tenías 5% de pobres. La inflación saltó del 30 al 180%, es decir, se multiplicó por 6. Y la cantidad de pobres saltó del 5% a 25%. Hoy la inflación, que viene viajando al 85%, si vos multiplicaras por 6... asumiendo que el desequilibrio que tenés es similar al del Rodrigazo. Espérese, ¿por qué multiplicás por 6? A ver, en el Rodrigazo pasaste de 30 a 180. Estoy diciendo si el desequilibrio que tuviera Argentina fuera como el del Rodrigazo. Olvídate porque es peor todavía. Es peor. ¿Por qué es peor? Porque en el Rodrigazo tenías un desequilibrio de casi, por decirte algo, 5 veces a 1 y hoy el desequilibrio es 11 veces a 1. ¿Qué es 11 y 1? Es entre el potencial de oferta de dinero y la demanda de dinero en condiciones normales. Entonces, ahora voy a tener que explicar el problema de la demanda de dinero. No, muy técnico no. Es que por eso es muy técnico. Espera un poco, Sucho, ¿vamos bien? Sí, está en castellano, bueno, lo está explicando muy bien. Nosotros nos sacamos los pesos de encima. ¿Vos qué haces? Ahora te dan 5.000 pesos, ¿qué haces?
Bien, nada. Te doy los 5.000 gasto, pesos. quiero ¿Qué haces? gastarlo. ¿Te lo guardas en la mesa de luz? No quiero gastarlo. Bueno, eso supermercado. no demandás Te el invito dinero. a comer ya, después del programa. Eso, te tomo la palabra. No demandás dinero, es lo que te está diciendo. Bien, Siga. entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vos tuvieras un desequilibrio como el del Rodrigazo, no como el que tenemos, que es peor, que es por lo menos el doble, la inflación te saltaría a niveles por arriba del 500%. Pero estás partiendo de 10 veces más de pobres. Es decir, vos tenés un desastre. Y esta gente, ¿y qué es lo que detona estas grandes crisis? Las grandes crisis, está todo el desequilibrio macroeconómico abajo, pero se producen por esto que muy bien explicaba Sucho, que es la caída de la demanda de dinero. La caída de la demanda de dinero, que la gente se espanta y se saca los pesos a como sea. ¿Sabés qué detona todas esas cosas, la caída de la demanda de dinero? La crisis política. Y vos tenés, hace por lo menos 15 días, la presidenta, mirá el fallido, la vicepresidenta, Es gran fallido, dale. torpedeando al presidente. Para mí, un dato muy importante en toda esta discusión. Fíjense esto, hoy las condiciones técnicas de inicio son peores que las que tenías en el 2001. ¿Por qué no revienta esto por los aires? ¿Por qué? Porque los que están acostumbrados a hacer líos están adentro del gobierno, ¿sí? Los gerentes de la pobreza están adentro del gobierno. Entonces, no hacen lío porque defienden su caja. ¿Qué es lo que hizo Cristina? Viendo que se le degrada el poder y que necesita retener la provincia de Buenos Aires, ¿qué hace? Se pone de socio a los intendentes y torpedea ¿qué? A los gerentes de la pobreza. Ahora, eso significa sacar las fieras a la calle. Entonces, ya ahí empezaste a torpedear la situación. Bueno, el tema... Y después tenés otro problema más. O sea, hasta recién se estaba hablando que el señor presidente no habla con Cristina. Bueno, esto es un problema enorme también. Porque, tal como decía Jorge, la imagen del presidente es deplorable. Y la verdad, digamos, sea mala o no, lo que fuera, muy mala, espantosa la imagen de la señora vicepresidente, pero es quien tracciona votos. Entonces, digo, ¿a título de qué el presidente se hacía el canchero si está degradado en poder? Entonces, yo digo, o sea, ¿cómo digo? O sea, lo que están haciendo, que es nefasto, están jugando y en el medio hay 47 millones de personas que miramos cómo, digamos, nos están hundiendo. Es decir, es una locura. Y hay algo maravilloso que que había llegado ya y lo dijo Sucho. Cuando empecé a mirar cuánto ganás en dólares. ¿Sabes qué? Míralo, porque la contracara de eso es cómo te van a volar los pobres y los indigentes. Recordá que los alimentos básicamente son bienes transables, es decir, denominados en moneda extranjera. ¿Y vos qué crees que va a pasar con todo eso? Entonces, vas a tener una explosión de indigentes que implica una explosión de pobres. Estamos en un problema muy grave y no toman conciencia. ¿O no les importa? Sí. Quiero sumarlo a Jorge Giacobbe. Una mirada, Jorge. Seguila. Milei. ¿Qué pasa en el mercado mañana si es que ponen un ministro pero no arreglan el resto? ¿Qué es lo que no pasa? A ver, lo que quiero señalar, que vos lo acabás de señalar, Diego, nadie quiere agarrar. Cualquier persona que entiende poco de economía se da cuenta que esto no termina bien. De vuelta, vamos a hacer este caso. Te viene el rey de la ortodoxia como ministro de Economía y te acepta. Te pone un montón de condiciones. Se las aceptás. Empezás a hacer el programa económico. Como no tenés credibilidad porque no tenés reputación, ¿cuál es el problema? Lo vas a pagar en términos de actividad, de empleo, en términos de salarios reales, con más pobres y más indigentes. Es decir, un típico ajuste que termina siendo nocivo. O sea, los ajustes son expansivos cuando vos sos creíble, cuando tenés consistencia, tiene un montón de características. Bueno, este no tiene ninguna característica, por lo tanto, aun cuando tengas a Gardel con guitarra eléctrica, termina mal. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando empieces a pagar los costos de poner la economía en orden, dada tu pésima reputación de años, no lo van a resistir y va a volar por los aires. Entonces, en realidad,
lo que vos podés apuntar es, lo único que digamos, lo podemos hablar con Sucho seguramente, que si vos ves una situación ahí, vas a esperar algún rebote para poder escaparte. Nada más. Es decir, de vuelta, los números de Argentina son malos, está todo para salir mal y nada de lo que vos necesitás hacer, nadie de la casta política lo quiere hacer. No lo quiere hacer el gobierno y si estuviera la pseudo oposición tampoco. Bien, espera. No se va a ir, de todos ustedes no se puede ir, ni se va a ir nadie. Vos, Milei, te quedás ahí. Yo estoy muy cómodo acá. Privación ilegítima de la muy libertad. cómodo. Tanda de 2 minutos por reloj. ¿Me permitís? Sí, tiene algo Nelson, tiene algo Nelson. Alguien que los está escuchando está ahí adentro, ¿sí? Dice, Massa pide muchas exigencias. Bien, Información. bien. 2 minutos y estamos acá, no se van a... Sí, buenas noches. Acaba de confirmarse que ya tiene nombre el sucesor de Martín Guzmán. El presidente designó a Batakis como nueva ministra de Economía. Silvina Batakis, Silvina Batakis. que Ella fue es la ministra funcionaria de del gobierno. Economía de Scioli, de la provincia. Y si ustedes se acuerdan, ella era la que iba a ser ministra de Economía del gabinete de Scioli. ¿Se acuerdan en 2015 cuando Scioli empezó de alguna manera a ir señora, anunciando el equipo que le iba a acompañar si ganaba las elecciones? Batakis, ministra. Silvia Batakis iba a ser su ministra de Economía y es la persona que ahora definió a Alberto Fernández como nueva ministra de Economía de la Nación. Ella hoy formaba parte del equipo de Guado de Pedro en el Ministerio de Interior, tenía la relación con las provincias. Es una persona, una mujer que sonaba, ayer lo mencionábamos en TN con Marcelo Bonelli, con el resto del equipo, que era uno de los nombres que estaba circulando y bueno, finalmente se acaba de confirmar que va a ser ella la nueva ministra de Economía. Maru, muchísimas gracias y quedamos a la espera de cualquier otro dato, ¿eh? Por supuesto. Quiero contarles que desde las 22 se suma esta transmisión directo PPT con Jorge Lanata. Van en dúplex. El 13 con TN con Jorge Lanata desde las 10, así que quédense. Las primeras reflexiones, Sucho, Silvina Batakis, ministra de Economía. Otra vez, es una persona. Si no hay plan y no hay cambios... Recuerden que el viernes la cosa no quedó bien. Fue récord de ventas futuros de dólares del Banco Central también. Y es un dato. Con lo cual ya había expectativas bastante negativas. ¿Cómo revertís estas expectativas? Me parece que solo con cambios de nombres, no. Adrián. La reflexión más breve, bueno, ella fue ministra de Economía de de la provincia de Buenos Aires, ¿no? De Scioli, en 2011, 2015, ese periodo. Con lo cual, no sé si es la persona indicada para hacer una política más ortodoxa. La pregunta que yo le quiero hacer a los economistas acá presentes es, ¿vamos a tener una ministra más cristinista, más al estilo de la política económica que le gusta a Cristina Kirchner? Y dejo la pregunta planteada. Milei. Desde mi punto de vista es una pésima noticia porque no creo que tenga las condiciones técnicas y ni siquiera considero que sea idónea para el cargo. No solo eso, sino que, y ahora lo voy a justificar. Por lo tanto, primer punto, si con alguien que tiene ortodoxia en las venas no funciona, con alguien que no tiene ortodoxia en la vena va a ser mucho peor. Primer punto. Segundo punto, si alguien quiere ver qué significa Batakis, que lean las declaraciones que iba haciendo durante la previa de la campaña presidencial, en la cual Mauricio Macri le gana a Daniel Scioli porque supuestamente iba a ser la ministra de Economía de Scioli. Iba a ser la ministra de Scioli, sí. Por señor. eso, vayan, la lean. Contá lo que te acordás. Bueno, no, es heterodoxa y en este contexto es como tirar nafta al fuego. Es decir, es alguien que es parte del problema, no de la solución. Desde el punto de vista político, Jorge Giacobbe, después voy a hablar con Pablo de León, Lucía. ¿Esta es la respuesta frente a una crisis? ¿Qué suponés que espera la economía real, el mercado? ¿Qué señales son las esperadas? ¿Y qué señal generaría, según tu mirada, Batakis? Lo primero que podría decir es que el presidente estaba hablando de un mundo que no existe. Argentina no está creciendo.
Argentina lo que tiene es un rebote. Argentina está rebotando y está en los niveles de PBI, si vos querés, con suerte, que tenía en el año 2011. Esto significa que en términos de PBI per cápita estamos en 16% de lo que teníamos en el 2011. Para que se den una idea, estamos en nivel de PBI del año 73. Estamos en niveles de productividad del año 50. Es decir, lo primero que hay que entender es que, más allá del problema coyuntural que tenemos un problema de 100 años de decadencia, de aplicar siempre el mismo modelo. Y lo que hay que entender es que esto no es el chef el problema es la receta. O sea, si no cambiamos la receta, y la aplique quien la aplique, va a salir mal también. Ahora, si además de tener una receta espantosa, vamos a poner cocineros malos, o sea, bueno, de todo está un combo para... Porque acá lo que hay que comprender es que se abrió la caja de Pandora. Abriste la caja de Pandora, y cuando abriste la caja de Pandora, ¿qué va a pasar? Puede pasar cualquier cosa, pero en un contexto donde la economía está toda desequilibrada y sobra un montón de dinero. Y eso nunca terminó bien. Bien, quiero pasar por Lucía. Sucho, gracias. Quiero agradecerle a Javier Milei la visita. Javier, gracias. Gracias por invitarme y quiero decir que suscribo plenamente a lo que está diciendo Sucho. Bien. Porque lo que te está diciendo es que vos de ninguna manera vas a tener aumento de inversión. Si ajustás, ese aumento de ahorro no tiene contrapartida de inversión, tenés recesión. Y si no ajustás, vas a seguir emitiendo y es nafta al fuego. Tengo que hacer un ajuste del tiempo. Te saludo y mando un corte. Muy breve, dale.